Esta postal es maravillosa. Las mesitas están así en la calle. Miren lo que encontramos aquí. Mira, opciones. Hay que darle una vuelta. Miren, aquí hay una casa típica de los espíritus debido al cumpleaños de la mamá del rey. Nos vamos en dirección a... Somos Tuto y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. ¡Hola, gente! Tuvimos que comprar una cámara nueva. Con esta camarita mantenemos el sueño vivo de seguir invitándole a ustedes y contándole dónde andamos dando vueltas nosotros y... A ver si se motiva. Y claro, esa es la idea, que se motiven. Les estamos mostrando el hotel porque... ¿Cuánto nos costó? 20 lucas, 10 lucas por persona, sin desayuno, pero estamos aquí al lado del río Chao Phraya y a 4 cuadras de China. Tenemos atardecer incluido, el río Chao Phraya está ahí y por acá tenemos la ciudad de noche. Vamos a ir a Chinatown a ver si encontramos algo para comer, alguna cosita rica, barata, abundante, como nos gusta a nosotros y como todos los datos que les dejamos nosotros. Salimos a caminar porque estuvimos todo el día encerrados trabajando y recién a esta hora, que son las 7:30 de la tarde, podemos salir. Así que vamos a ir a comer porque no hemos almorzado. Igual tomamos desayuno tarde, pero no hemos almorzado. Y para despejar un poquito la mente, para pasear, porque Bangkok es una ciudad súper entretenida, ¿cierto, Tuta? ¿No te Oye, veis? salí a comprar un café y volví con el cerebro dado vuelta porque es tanto color, tanto olor, tanta gente, tanto negocio, tanto de todo que es como... Sí, imposible aburrirse. no podía. Hay de todo, o sea, es entretenido, es seguro, es tranquilo, hay un montón de comida para todos los gustos. No hay que comer, hay tanto de todo y tan barato que... Tenéis la opción de probar, claro. y probar y equivocarte. Yo soy súper mañosa y era una de mis grandes preocupaciones el tema de la comida. Y la verdad es que lo he pasado increíble, lo he disfrutado un montón, la comida acá es maravillosa. A mí es de todo mi gusto. Cosas que pensé que jamás iba a comer y me encantan. Yo comí hoy día porque mi mujer, ella no sabe tomar desayuno, pero yo sí salí, fui a buscarle su cafecito. Comí carne de cogote chancho con arroz. De desayuno. ¿Por qué motivo, razón y o circunstancias siempre terminamos en el 7-Eleven? El 7-Eleven te salva. Aquí, cuando ustedes vengan para acá, 7-Eleven te salva. Siempre tienen de todo, tienen pancito, tienen bebida, tienen cerveza. Ojo, aquí cerveza hasta las 5 horas, después de las 5 de la tarde, durante el día no te venden. Así que... Debe estar los niños en el colegio. Sí, igual están los niños o rumbo al colegio o viniendo al colegio, está todo cerrado. Aquí es todo. Vamos a comprar mi favorito, que es un tecito Thai. Este es el vicio de mi mujer. Muéstrame el tecito. ¿No te lo comiste, mío? Ay, qué rico. Que es un té con leche. Japón Crab. Podría tomar esto todos los días y no me aburriría. Es demasiado rico. Me encanta. Vengo tomando esto todos los días. Lo dijiste, $1, 800 pesos chilenos. Oye, si tú venís para acá, si tú venías a Bangkok un día tú tenés que ir en tuk-tuk al Chinatown. Sí. Tenés que hacerlo. Es un viaje entretenido, Claro. es rápido, de repente podía ir en micro, podía ir caminando, pero el tuk-tuk tiene su... Y es más encanto. rápido, el tuk-tuk va conejeando ahí entre medio, entonces llega más rápido. Tú puedes tomar la micro, nosotros hemos venido en micro, pero igual es Y mucho no más es, lento. y no es mucho más caro, no es mucha la diferencia. Esta postal es maravillosa, esto es increíble. Los olores, los colores, las luces, la gente lo que habla, Comida, todo. señores. 5, 4, 3, 2. La gente come aquí en la calle, las mesitas están así en la calle y se monta todo. Aquí hay para comer pescaditos, cangrejos, caracoles, camarones. Eso era la mesita. Y esto es lo que quieran. Lo que se les ocurra comer, lo encuentran aquí. Si son vegetarianos, si son pescetarios, si son carnívoros, lo que les guste, lo que quieran probar, aquí lo van a encontrar porque hay de todo. ¿Qué vas a comer? Algo de que pusiste la parte más difícil, decidir qué voy a comer.
Sí, porque uno mira todo y todo te tienta, entonces es difícil decidirse por algo. Y no sabéis lo que son la gran mayoría de las cosas, no tenéis idea de lo que es. Entonces, te la jugáis, ¿no? Lo que sea. Está rico, está malo. Lo bueno que es barato, te equivocáis y no te sale tan caro. Ay, yo quiero uno de esos, de granada. Un juguito de granada, miren qué rico. This is Yes. how much? 60 baht. 60. 60 baht. Sí. Lucky media. 24, right? Thank you. Miren qué rico. Tampoco. Está maravilloso, muy, 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 muy rico. Muy bueno. Aquí tienen anticuchos de carne, de salchicha, de pulpo o de verdura Claro. y te los preparan ahí en la parrillita que está ahí atrás. Te explico cómo es el sistema. Aquí te tomáis un canastito y tú vas mirando y vas escogiendo las piezas que querés que te hagan, las pones en tu canastito y las entregáis allá y allá te las cocinas y las ¿Y eso qué es lo que es? Ah, es como pollo con champiñones, una champiñón pequeñito, ¿no? Vamos a comer, yo quiero comer. ¿Arroz? De este y de este. Uno de estos. Uno de esos que es cerdo con Mushroom, sí, cerdo con mushroom. hondito, Bueno. champiñones. And this is fish? Beef. Ah, carne. Vamos a probar uno de pulpito. Y vamos a probar este de pulpito también. This is pork. Ah, ok, uno de pork. Ok. Spicy ya. Spicy, sí, picante. How much? 80. 80 baht, todos esos anticuchos. Estaba mirando esto yo aquí y estos carritos así es lo mismo, toda la calle. Aquí hay joyería, venden oro, restaurantes caros, 7-Eleven, o sea, igual es un lugar céntrico y muy turístico. Y me acordaba de lo que pasó en Santiago cuando la gente, yo leí los comentarios de la gente, pero ¿cómo van a ir a comer fideo? ¿Cómo van a ir a comprar chancho cocido en un carrito? Con el comercio ambulante. Oye, gente que nunca ha ido, que no le interesa, que tiene las lucas para comer en un restaurante chino caro, exclusivo, bonito, opina sobre lo que otras personas pueden o no pueden hacer. A mí eso como que no es que está sucio. Mira la gente que hay aquí, gente, todo el mundo viene a esto. Van en un vasito, un palito, entonces aquí mismo nos preguntó si lo queríamos picante, yo compré una bebida ahí mismo en el 7-Eleven. Muy bueno. Está picante. El Tuta volvió al restaurante este que está aquí atrás mío porque ¿se acuerdan que les conté que había perdido el gorro? Ese gorro lo tiene hace más de 20 años y piensa que se le quedó aquí. Vino a preguntar el otro día, le dijeron que no estaba, pero como no se rinde, vino a preguntar de nuevo a ver si lo encuentran. ¿Cómo te fue? No, perdí el gorro nomás. Paramos aquí a comprar unos Agustín. mangostín, se llaman. Y estábamos mirando aquí, hay unos arándanos gigantes y estos arándanos gigantes son de Perú. De Perú llegaron hasta aquí. Los peruanos se han movido, ¿ah? Sí, los peruanos. Sí, una economía importante. Sí, mientras unos se dedican a pelear por tonteras, los otros, los peruanos se dedican a vender, a negociar, a tratar, a plantar, a llevar agua de un lado a otro. Aquí tú compras esto, en este lugarcito obvio no te van a dar boleta. Yo creo que Chile de repente en ese aspecto está apuntando como al cuadrado, al plástico, a la baldosa, al lugarcito americano, bonito, grande y caro. Y la gente de allá de Estados Unidos y Europa vienen para acá. ¿Por qué vienen para acá? Porque a la gente le gusta esto, en el fondo. A eso venimos todos, pues, a comer cosas en la calle, a probar diferentes comidas. Y aquí todos venden de todo, entonces es muy interesante, muy entretenido el ambiente que se arma aquí, así que hay que darle una vuelta. ¿Cuánta gente no tiene tiempo para llegar a la casa a cocinar?
¿Y qué pasa si uno de los vecinos, como se hace acá, uno de los vecinos viene y cocina para todo y te cobra barato? Porque no te tiene que dar boleta, porque no tiene que cumplir con un montón de restricciones que se exigen hoy en día. Pues ya debiéramos consultar. Miren lo que encontramos aquí. 80 baht. 80 baht. Y esto aquí hay chapulines como en México y gusanitos. ¿Va a probar alguna cosita? Ay, me da cosa comer. Yo creo que los chapulines probaría. No. How much this? 50. 50 baht. Pero uno, ¿para qué va a comprar? No, lo va a comprar uno por 50 baht, 1.500 pesos un chapulín. Por eso te digo, Por caso uno ahí en la esquina donde hay pastitos, atrapo uno y lo pongo al suelo. pregúntale cuánto te cobra por uno para que lo probís, ¿o no? I want try one. How much? 5 baht. Uno tú, uno yo. No, yo no voy a probar. Aquí hay una barata. Le echan salsa de soya, un poquito de aliño y... Qué valiente. Está bueno. La alacrán, ahora viene la alacrán. Nah. Oye, tiene 100 pies también, ¿no? Sí, no, si te dije. Ese es alacrán, esa es una barata y ese está ahí con 100 pies. Y ese es lo que te comió el puta. Ahora va a tener que comer algo distinto. Pescadito. Mira, tiene. Yo comería un dumpling de camarón. Esto voy a comer. Dumpling de camarón. Do you want a spicy? Yes, please. And fried garlic. Garlic. It is a fried garlic. Mira. Entonces aquí le ponen una salsita picante, un poquito de salsa de soya y ese es como ajito tostado. Gracias. Thank you. ¿Está bueno? Vamos a probar estas gyozas de pollo. Aquí tienen de pollo, de camarón, de cerdo y tienen unas de así como de espinaca, algo así. Vamos a probar. Picante. ¿Cómo está? Está caliente. Está bueno. Me estoy quemando. ¿Está bueno? Muy bueno. Un spring roll pero con la distinta forma, ¿no? Que tiene pollito, verdurita y un poquito de pollito. Oye, salimos a hacer trámites. Estamos en una disyuntiva y no sabemos muy bien cómo lo vamos a resolver. Y es que íbamos en una dirección y nos recomendaron ir en otra, y esa otra dirección significa que tenemos que cambiar todos los planes. Así que vamos en dirección otra vez. Bueno, es parte del viaje. Y bueno, vamos a la estación de trenes a averiguar si es que podemos llegar en tren, porque todavía no nos hemos subido a un tren. Vamos a ir a averiguar algo que yo ya había averiguado, pero mi mujer me tiene poca fe. Por eso vamos a ir de forma presencial, pero yo por... El tuta, según él, llegaría 20 minutos, llegaría a la entrada. En una aplicación muy famosa, llena de videos, que no se puede mencionar en este canal de YouTube, yo vi material de forma claramente que los trenes salen cada 20 minutos, pero igual, allá vamos. El tuta dice que los trenes salen cada 20 minutos, yo leí que no era tan fácil, que te podéis quedar sin pasaje, así que... nada, pues, vamos a ir a averiguar, a ver, asegurarnos por si es que tenemos que extender la estadía aquí en Bangkok o si es que necesitamos movernos ahora, y si nos movemos ahora es fin de semana, y al ser fin de semana también es más caro. Así que estamos considerando todas esas cosas, les vamos a estar contando cómo nos va.
averiguamos el tema del tren. Nosotros estábamos complicados que no encontrábamos alojamiento y es porque es el cumpleaños de la madre del rey. Entonces están todos ocupados, como es un feriado largo. 5 días de feriado se mandan por el cumpleaños de la señora. Sí. Buena. Así que, pero averiguamos la información para ir a Kanchanaburi. Son 4 horas en tren y podemos tomar el tren el mismo día. Para ir a Ayutthaya nos podemos ir en el metro, que se demora 1 hora, o en un tren que se demora 3 horas. Que sale cada 20 minutos, como yo había dicho. Y que lo podemos tomar directamente acá. Pero estamos pensando en irnos a Kanchanaburi porque es un lugar muy especial y nosotros no sabíamos. Oye, los que vieron, alguien que se acuerde, no sé si me va a salir el silbido. No, sorry. Es un lugar muy famoso en Tailandia, nosotros no sabíamos, no lo teníamos considerado y una amiga, la Luciana, muchas gracias, lo recomendó. Se grabó ahí la película del puente sobre el río Kwai. Porque ahí está el río Kwai. Ahí está el río Kwai y ahí está el puente original, que es un puente real, que fue afectado por la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos cementerios, hay museos, hay una historia muy profunda de Tailandia. Y bueno, vamos a ir a conocer el famoso puente. Allá me va a salir el silbido. Yo veía la película cuando era niña con mi papá. A mi papá le encantaba, no sé cuántas veces la habrá visto. Así que papi, te voy a llamar, te voy a hacer una videollamada desde allá. Estamos afuera de Wat Phra Myth y se escucha una oración de fondo. Parece que estos días se van a realizar diferentes celebraciones debido al cumpleaños de la mamá del rey. O sea, estamos en un hotel súper estratégico. Estamos aquí al lado del río, con atardecer, con Chinatown al lado, con estación del tren aquí al lado. 7-Eleven por todos lados. Terracita, escritorio, wifi para trabajar. De hecho, cuando yo salgo en la mañana a buscar el desayuno, siempre me encuentro con gente que anda haciendo tour en bicicleta, que pasan por donde estamos nosotros, en el hotel que encontró mi mujer, y barato. Aquí encontramos un mapa del lugar donde nos estamos quedando. Este barrio algo tiene que nosotros tal vez no sabemos. Más importante, terminamos en un lugar más importante o más conocido de lo que nosotros más creemos. Turístico. Eso es cierto. La gente viene a pasear por aquí. Claro, pues ayer decíamos que la gente viene a hacer tour en bicicleta ahora aquí, pues ahí está el nombre, se llama Talat Noi, se llama el barrio. Talat Noi. El barrio, claro, y aquí está el nuevo, ¿ves? Nosotros aquí estamos, nosotros estamos quedando aquí. Allá toda esa línea blanca, el río Chao Phraya. Chao Phraya. Y todas estas callecitas que están aquí al medio tienen arte, tienen cafecitos, tienen galerías, tienen... ¿Cómo se llaman estos? Graffiti. Graffiti. Yo veo una empanada de pino frita aquí de esas que hace la Colorada. Miren, aquí hay una casa típica de los espíritus donde la gente viene a dejar ofrendas para sus muertos. En este caso dejaron bananitas, unos tabaquitos, una agüita, un chocolate. Cigarro ahí, mira. Siempre te dejan alguna cosita. Si vienen a Bangkok, dedíquenle unos días porque aparte de los templos, aparte de la cultura, aparte de la religión, la comida es parte del tour. La comida es parte importante de lo que uno, claro, de la experiencia que uno disfruta en países tan diferentes al nuestro. Mira el mural que está aquí arriba. Y obvio que todo el mundo quiere una fotito en lugares así. Para Instagram. A mí me gustan mucho las fotos, pero somos malos para tomarnos fotos. De repente hasta se nos olvida tomarnos fotos. Está entretenido el barrio, está bonito. Hay harto por ver, pero todavía no encontramos lo más importante, que es el desayuno. Ah, miren estas plantitas. Son muy diferentes porque está colgando, pero tiene las raíces aquí arriba. Entonces la mayoría de las casas siempre tienen plantitas así como esta, con la raíz al revés. Y estas que en Chile son carísimas, 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 que son purificadores de aire y todo, aquí se encuentran en la calle, porque obviamente el clima influye un montón. Mira, mi colegio, me acordé de Guarum, el pescadito amigo que tenía yo allá en el Parque Nacional Comodoro. Hasta aquí podría haber traído Guarum yo si hubiese sido más insistente, si hubiese sido más perseverante. Eso, ¿cómo me voy a andar trayendo, paseando un pescado? Pero hasta acá tal vez podría haber llegado, aquí lo hubiese dejado yo tranquilo. En la civilización, le iba a sacar del océano, de un parque nacional, para traerlo a la ciudad. Mira, pero esa es fácil, aquí está en un lugar de... Oh, apareció uno más grande. Yo creo que no, yo creo que Guarún hubiese muerto, pero este chiquitito está ahí. El contraste que hay entre lo antiguo
y la modernidad de lo nuevo. Estoy comprando alimentos pescados a ver qué es lo que sale ahí. Sale un tiburón tal vez. Una eléctrica. Porque el río de Chao Playa está justo aquí, afuera. Estos lugares, así como el que está aquí, es una parada de bote. Ustedes pueden tomar el bote como parte de la locomoción pública y en ese bote cruzar el río solamente o ir a algún lugar específico a hacer un viaje un poquito más largo. ¿Encontraste algún pescado? No, pura basura. Sí, hay harta basura. También hay un pescado muerto, hay también un montón de plástico. El lado B de Bangkok. ¿Qué encontraste? Patito rostizado. Pato al desayuno, tuto, pato entero. ¿Vas a comer pato al desayuno? No me gusta el pato a mí. A mí tampoco me gusta mucho el Si pato. fuese pollito, allá venden pollito de solita de pollo. Eso comería yo. De desayuno. Sí. Llegamos a esta esquinita, aquí hay varios lugares para comer y acá el tuta encontró un lugar para tomar desayuno. Aquí llegó el desayuno. El tuta se pidió cerdo con arroz Chanchito crocante se llama. y una Coca-Cola porque no puede dejar la Coca-Cola. Yo me pedí un tetay y un arroz frito con camaroncito. Este va a ser nuestro desayuno el día de hoy. Tengo hambre, está rico esto. Está espectacular. How much? 20 baht. 20 baht. Encontramos frutita aquí, tienen sandía, piña. What is this? Mango. 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 Mango Ah, sour. diferente. Mango sour. Ya, ni green sour. Cereza, otro Dame la manguito, papayita. Coconut. Compré para mí unas guayabas. Estas guayabas vienen con una bolsita con ají y sal porque se comen como si fuera una manzana verde. Y el tuta ahí viene comiéndose su sandía, que andaba antojado de comer sandía. Vamos a caminar hasta el río a ver qué más encontramos en este barrio tan bonito y ya nos volvemos al hostal porque tenemos que trabajar. No andamos solo paseando, tenemos que trabajar. Si queremos seguir viajando, tenemos que trabajar. Uno le echa un poquito de ají con sal. Eso se llama guava. Guayaba, en tailandés es guava. Y con el palito. Muy bueno. ¿Eso te enseñó? ¿Quién te enseñó a comer eso? Mi amiga personal, Luciana, me enseñó a comer esto y aquí estoy. Allá en Repitiendo. En Pipi aprendí. Y aquí estoy repitiendo el vicio. picante, seguro? El tuta le está dando comida a los pescaditos. Vendieron para los pescados ni la pesca, no están ni ahí los pescados. Nada, salen ahí, me tiráis y no comen. Está lleno de pescado, ahí se ven. Pero no están comiendo lo que yo digo. Son las 7:30 de la tarde y vamos recién camino a almorzar porque estuvimos trabajando todo el día. Mañana nos tenemos que ir de Bangkok, nos vamos hacia Kanchanaburi, así que tenemos que empezar a movernos, tenemos cosas que hacer y hemos estado apurando esas cosas y trabajando, poniéndonos al día con todo lo que tenemos, todo el contenido que tenemos atrasado, así que vamos a estar subiendo cositas un poquito más seguido. Porque mi mujer, por aquí, porque mi mujer hizo el compromiso de que ella iba a subir un video todos los domingos, o sea, hizo un compromiso nuestro que íbamos a subir un video todos los domingos y lo vamos a hacer. Porque tenemos que cumplir con un cronograma que nos impusimos y ya no podemos seguir viajando así como pájaros por el suerte asiático, tenemos que trabajar, tenemos que producir.
Y obviamente que esperamos que ustedes nos acompañen y ustedes nos echen una mano por allá Y también. interactúen con nuestro contenido, o sea, dennos un me gusta, déjennos un comentario, porque eso a nosotros nos ayuda un montón para que el algoritmo de YouTube decida que es un buen video y que se lo pueda mostrar a más gente. Claro, No vamos a comer a cualquier parte, vamos a comer a un que restaurante yo descubrí. y que hemos ido a comer 3 días seguidos. Así de bueno. Es una pica, ¿cierto, Tuta? Barato, un guarum de acá de Tailandia, barato y buenísimo, muy muy bueno. Aquí llegamos. Este es el restaurancito, está en toda la esquina de Bangkok, cerca del barrio chino. Estoy mirando desde allá al frente, que igual que todos los días tiene fila, un kiosquito en la calle, todos los días tiene fila. Ese que está ahí. Está aquí en la avenida. Esta avenida, si ustedes siguen esta calle, de aquí hacia allá, el barrio chino está justo ahí al fondo. Aquí está lo que vamos a tomar, que es este juguito que está aquí. Dice Rosel Juice. Esta es la agüita que nosotros conocimos allá en México, esto se llama el agüita de las que vende el chavito, de Jamaica. Agüita de Jamaica. Sí. Ahí se veía un poco más rosado, así que Sí. nunca lo reconocimos, pero el Tuta se le ocurrió pedirlo para probar y la verdad es que estaba muy bueno. Yo había probado el otro, que es agüita de crisantemo. Nunca había tomado yo un juguito de crisantemo. ¿Lo puedo probar yo, mi caleci? Está rico, es diferente. Uy, sí, rico. Está bueno. Jugo de ¿Es crisantemo. crisantemo una planta, una flor? Es una flor, sí. Y te da como esa sensación de satisfacción que te dan Este. los tés de hierba. Cuando uno se toma un té de hierba, esa es la sensación que te deja este juguito de crisantemo. A nosotros nos encanta el agüita de Jamaica porque nos encanta toda la comida mexicana, y en México siempre que estábamos y podíamos, encontrábamos a alguien que vendiera agüita de Jamaica, nosotros compramos. Así que aquí llegó el juguito de Jamaica, una agüita de Jamaica, dijo el chavo. Oye, pedimos unos guantán para compartir, queda uno. Yo me pedí unas yosas de vegetales. Que son como empanaditas. Sí, son como unas empanaditas fritas. Y el Tuta, ¿qué te pediste, Tuta? Yo pedí un noodle con carne Y una sopa y, de noodle. claro, y albóndiga A de ver, cerdo. déjame ver. Está picante parece, ¿no? Sí, y yo le ¿Está eché bueno? más picante. Está buenísimo, está rico en realidad. Y ese extra que está ahí, No, eso me lo regalaron. ¿te lo Para haber regalaron? venido todos los días. Él no había sacado la cámara porque según yo no se veía nada, pero parece que sí se ve. Claro que se ve. Buenos días. ¡Hola, gente! Nos vamos en dirección a Kanchanaburi. Kanchanaburi. Pero esa es otra historia. Keep dancing with the devil, but it is alive.